Ok, ciclo de potencia de gas o de aire normal. En termodinámica hay dos importantes áreas de aplicación. Estoy leyendo el texto, ¿ok? Son 28 páginas, lo voy a ir leyendo y lo voy a ir explicando, ¿ok? Porque nada hago con enviarle el texto y no explicárselo. La idea es que usted lea, después vea el video y refresque el concepto o los conocimientos. En termodinámica entonces hay dos importantes áreas de aplicación, la generación de potencia y la refrigeración. Ambas se realizan mediante sistemas que operan en un ciclo termodinámico. Entonces, aquí estamos hablando de lo que es un ciclo termodinámico. Tenemos entonces que entender qué es un ciclo termodinámico. Por esa razón es que yo coloqué allí ciclo o ciclo termodinámico. Se dice que un sistema cumple un ciclo o ciclo termodinámico cuando dicho sistema realiza una serie de cambios de estado y se cumple que el estado final es idéntico al estado inicial. Para que haya un ciclo, el estado final tiene que ser exactamente igual al estado inicial. Y siempre eso se debe representar a través de una trayectoria cerrada. ¿Okay? Los ciclos tienen que ser representados a través de una trayectoria cerrada. Los ciclos nosotros los podemos representar en tres grandes diagramas, que son los principales, que son el diagrama presión-volumen, el diagrama temperatura-volumen y el diagrama temperatura-volumen. ¿Ok? Entonces, el ciclo tiene que ser cerrado. Yo no puedo arrancar en un estado y llegar a otro estado que no sea el primer estado, porque entonces no sería un ciclo. ¿Ok? Ahí hablamos entonces, estamos hablando de qué es estado, o sea, de estado. Entonces vamos a ver cuál es el concepto de estado o estado termodinámico. El estado o estado termodinámico es la condición o condición termodinámica en que se encuentra un sistema en un momento determinado, el cual estado o estado termodinámico se identifica por sus propiedades primitivas. Es decir, para yo tener definido un estado, tengo que tener definidas unas propiedades primitivas y vamos a irlo detallando de aquí en adelante. ¿Okay? Vamos a la siguiente página, la página 2. ¿Qué es una propiedad primitiva? Propiedades primitivas en termodinámica son aquellas que se determinan a partir de mediciones directas, por ejemplo, la temperatura y la presión. Si usted quiere medir la presión o la temperatura que hay en una tubería, usted coloca allí o un manómetro o un termómetro y si está bien calibradito y si está en buenas condiciones, él le va a indicar qué presión y qué temperatura tenemos. Por ejemplo, hay otras variables termodinámicas que no pueden ser medidas directamente, que son los que se conocen como variables termodinámicas derivadas. Por ejemplo, la entalpía, la entropía, el volumen específico, ¿okay? La energía interna. Esas son propiedades que no se pueden medir directamente. ¿Okay? Entonces ahora tenemos cambio de estado o de estado termodinámico. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de cambio de estado. ¿Qué es un cambio de estado? Se dice que ocurre un cambio de estado o de estado termodinámico en un sistema cuando por lo menos una de sus propiedades primitivas cambia de valor. Si yo tengo un estado A o un estado 1 y luego tengo un estado 2, tiene que haber por lo menos una diferencia entre ellos dos. Puede, de todas esas variables que hemos nombrado, presión, temperatura, volumen específico, energía interna, entropía, entalpía, son 6 propiedades para ver, veamos si es cierto. Presión, temperatura, volumen específico, energía interna, entalpía y entropía, son 6 propiedades. Si las 6 propiedades del estado 1 son idénticamente igual a las 6 propiedades del estado 2, ahí no hubo un cambio de estado. En cambio, si yo tengo que el estado 1 y el estado 2 tienen 5 propiedades idénticas, pero una cambia, ya eso no es el mismo estado. Entonces, si yo tengo, para yo poder tener un cambio de estado, tiene que haber un cambio en por lo menos una de las propiedades primitivas. ¿Okay? Proceso es la descripción completa de un cambio de estado. Cuando ocurre un cambio de estado, ocurre un proceso. En termodinámica, si yo le digo a usted, ocurrió un proceso y tengo el estado 1 y el estado 2 con las mismas propiedades, usted me dice, profesor, usted allí no usted me está diciendo que allí ocurrió un proceso y no ocurrió ningún proceso porque todas las propiedades que tengo en el estado 1 son idénticas a las que tengo en el estado 2 y por lo tanto no hubo cambio en ninguna de las propiedades primitivas y por lo tanto no ocurrió ningún proceso. ¿Okay? Entonces, proceso es la descripción completa de un cambio de estado especificando los estados extremos inicial y final. Es decir, en un proceso se tiene que decir cuál es el estado inicial y cuál es el estado final. Nosotros en el ciclo de Carnot y en todos los ciclos que vamos a ver en la materia, ¿verdad? Todos los estados, en todos los procesos, perdón, tenemos que identificar cuál es el estado inicial y cuál es el estado final. El estado final de uno será el inicial de otro proceso y el estado final de ese siguiente proceso será el estado final, perdón, será el inicial del siguiente y así sucesivamente hasta que el estado inicial sea idénticamente igual al estado final. ¿Okay? Es la descripción completa de un cambio de estado, especificando los estados extremos inicial y final, la trayectoria, tengo que decir cómo es la trayectoria, cómo fui del estado 1 al estado 2, y las interacciones, si en ese proceso hubo interacción de trabajo o de calor.
acordémonos por termodinámica 1 que en termodinámica solamente es posible dos tipos de interacciones, interacciones de calor e interacciones de trabajo. De allí el nombre de termodinámica. Entonces, ¿qué es la termodinámica? Por lo que vimos en termodinámica 1, es la rama de la física que se encarga de estudiar todo lo que tenga que ver con calor y trabajo. Entonces, en un proceso o hay calor o hay trabajo, o puede ser que no haya ninguno de los dos, puede ser que no, pero si ocurre alguna interacción al ir de un estado 1 al estado 2, tiene que ser o de calor o de trabajo. Trayectoria es la serie completa, ok, estamos en la página 2 aún todavía, es la serie completa de estados intermedios, ¿verdad? Por los cuales pasa un sistema durante un cambio de estado, ok, esa es la trayectoria. Propiedad derivada, que hablamos ahorita también, es cualquier variable de estado que no sea una propiedad primitiva. Lo que no sea primitivo, como presión y temperatura, eso es derivado. Volumen específico, entalpía, entropía, etcétera, etcétera. Aquí hay una observación. Una propiedad derivada se diferencia de una propiedad primitiva debido a que se debe cumplir, esto es importantísimo, ¿okay? Una propiedad derivada se diferencia de una propiedad primitiva debido a que se debe cumplir un proceso que origine un cambio de estado para determinar el cambio de valor de la propiedad derivada, mientras que para determinar el valor de la propiedad primitiva no es necesario ningún cambio de estado. Es decir, en las propiedades derivadas, ¿verdad? Si hay un cambio en la propiedad derivada, no tiene que haber un cambio de estado. ¿Ok? No tiene que ocurrir ningún cambio de estado. En cambio, para las propiedades primitivas, para que haya un cambio en las propiedades primitivas, como la entalpía, la entropía, etcétera, etcétera, tiene que ocurrir un cambio de estado. Es decir, si yo estoy en un estado 1 y tengo una presión y una temperatura, y yo voy al estado 2 y tengo la misma presión y la misma temperatura, eso puede ser. Pero si yo voy del estado 1 al estado 2, ¿verdad? Y me cambió la entalpía, entonces tuvo que haber ocurrido un proceso para que haya ese cambio de entalpía. Eso es lo que quiere decir esto. En general, las propiedades termodinámicas las podemos dividir en dos grandes grupos. Propiedades intensivas son aquellas que son independientes de la masa, por ejemplo, la presión, la temperatura, la densidad y el volumen específico, que es el inverso de la densidad. ¿Ok? Esas son las propiedades intensivas. Es decir, no dependen de la masa. Por ejemplo, la densidad del agua. Si yo tengo 100 litros de agua en un tanque y tengo 2000 litros de agua, en ambos casos la densidad es la misma. Entonces es una propiedad que no depende de la masa. Por lo tanto, es una propiedad intensiva. En cambio, las propiedades extensivas son aquellas que varían directamente con la masa, como por ejemplo la misma masa. Entre más masa tengo, más masa total tengo. Entre más masa tenga, más volumen tengo. Entre más masa tengo, más energía interna total tengo, más entalpía total tengo, más entropía total tengo. ¿Por qué? Porque depende de la masa. Por eso es que las tablas de vapor que elaboraron los ingenieros, los colegas Keenan y Kay, son por unidad de masa. Usted va a medir la temperatura, la entalpía, y la entalpía en las tablas le aparecen como kilojoules por kilogramo masa, o le aparece en BTU por libra masa, o en el sistema inglés o en el sistema internacional. ¿Ok? Procesos termodinámicos más comunes con los que trabajaremos. ¿Cuáles son los procesos? Esto es importantísimo aprendérselo de memoria. Proceso isotérmico. Cuando a mí me digan, ocurre un proceso isotérmico, eso significa que es un proceso a temperatura constante. Por ejemplo, cuando el agua está cambiando de fase de líquido saturado a vapor saturado, ese es un proceso isotérmico y como vamos a leer más abajo, es también isobárico. Cuando el agua o cualquier sustancia está cambiando de líquido saturado a vapor saturado, no puede aumentar ni la temperatura, o mejor dicho, no aumenta ni la temperatura ni la presión. Es decir, si yo tengo agua en una olla, ¿verdad?, que está en estado de líquido saturado, vamos a suponer que yo coloco una olla con agua en una estufa de mi cocina y la tengo con agua en estado saturado, ¿verdad? Que después más adelante vamos a ver qué significa eso. Y yo comienzo a calentar el agua, ahí me está, ¿verdad? Inicialmente, por supuesto, inicialmente esa agua no está en estado de líquido saturado. ¿Por qué? Porque yo la tengo a una temperatura y a una presión. Y a lo que yo comienzo a calentar el agua, si yo mido la temperatura del agua y con un termómetro me va a indicar, por ejemplo, 32 grados, 25 grados centígrados, y lo comienzo a calentar, a lo que yo la comience a calentar, ella va a ir aumentando su temperatura hasta llegar el momento en que la temperatura llega, por decirle algo, a 100. A la presión atmosférica llega a 100. Entonces, ya de ahí en adelante, yo sigo calentando y la temperatura no aumenta. Ya la temperatura no va a aumentar. Es decir, quiere decir entonces que yo al principio yo no tenía líquido saturado, sino yo lo que tenía allí era líquido comprimido o subenfriado.
empecé a calentar. Cuando yo estoy en líquido comprimido, enfriado, o cuando estoy en vapor sobrecalentado, si yo caliento me aumenta la temperatura. Pero cuando yo llego a 100 grados centígrados, que es la temperatura de saturación del agua, la presión atmosférica, la presión natural de Maracaibo, por ejemplo, y sigo calentando, y sigo calentando, y sigo calentando, mira, el agua está más caliente ahora que cuando empezó a hervir. No, está a la misma temperatura. Por eso es que hay siempre una pregunta en la cual raspan a mucha gente. Si yo tengo agua que está empezando a hervir en una olla de presión, ahí tengo líquido y tengo vapor. ¿Cuál de los dos está más frío o cuál de los dos está más caliente? Están a la misma temperatura y están a la misma presión. ¿Por qué? Porque están en estado de saturación. Las sustancias, cuando están en estado de saturación, cambiando bien sea de líquido saturado a vapor saturado o de mezcla a vapor saturado, tienen la misma presión y temperatura. Entonces, esos son los procesos isotérmicos, aquellos en los cuales no cambia la temperatura se mantiene constante. El ciclo de Carnot cuenta con dos procesos isotérmicos, ¿ok? Dos procesos a temperatura constante. Procesos isobáricos son procesos en los cuales la presión se mantiene constante. Cuando a mí me digan, mira, tenemos un proceso isobárico, eso significa que la presión no cambió al ir del estado 1 al estado 2, cuando ocurrió el proceso 1-2. Proceso isomérico, proceso a volumen constante. Esto lo vamos a ver cuando veamos los ciclos de potencia con aire. Por ejemplo, el ciclo de Otto, el ciclo de Stirling, el ciclo de Ericsson. Esos ciclos que se van a ver más adelante, algunos de ellos son ciclos a volumen constante, a volumen normal, pues no varía. Esos son procesos isoméricos. Procesos isoentálpicos. Los procesos isoentálpicos lo vamos a ver cuando veamos los sistemas de refrigeración y aire acondicionado. ¿Por qué? Porque ¿cuáles son los procesos isoentálpicos? ¿Qué significa isoentálpico? Que es a entalpía constante, la entalpía no cambia. Por ejemplo, cuando yo estrangulo un fluido que pasa por una válvula, yo tengo una válvula y comienzo a cerrar la válvula, ¿verdad? Le bajo la presión, le puedo bajar la presión, le puedo bajar la temperatura, pero la entalpía no cambia. La entalpía se mantiene constante. Entonces, cuando me digan proceso isoentálpico, es un proceso a entalpía constante. Muy poco lo vamos a utilizar aquí, solamente si les dan a ustedes ciclos de refrigeración y aire acondicionado. Proceso isentrópico, algunos le dicen isoentrópico, es lo mismo. Son procesos de entropía constante, cuando los procesos no cambian. En el ciclo de Otto vamos a tener dos procesos isoentrópicos, un proceso de expansión isentrópica y un proceso de compresión isentrópica. Y cuando me hablen de un proceso adiabático, ¿verdad? Que es un proceso adiabático, aquel donde no hay transferencia de calor. Por ejemplo, cuando yo tengo una caldera y la aíslo, le utilizo, por ejemplo, silicato de calcio para aislarla, para que no me pierda calor, yo estoy haciendo que ese proceso sea adiabático. Adiabático es que no hay transferencia de calor ni al sistema ni del sistema. Entonces, proceso donde no hay transferencia de calor. Luego tenemos a continuación procesos reversibles, son los procesos ideales. Ningún proceso en la vida real es reversible realmente. Todos los procesos cuentan con irreversibilidades. Todos y cada uno. Lo que pasa es que porque el ciclo de Carnot me estoy adelantando, porque el ciclo de Carnot tiene procesos que son reversibles, porque es un ciclo ideal, es una máquina hipotética. La máquina de Carnot solamente existe en la cabeza de Carnot y de los ingenieros que hacemos comparaciones. ¿Por qué? Porque sería la máquina que idealmente me diera la mayor potencia con la menor inversión dentro de los mismos límites de temperatura. Entonces, ¿qué es un proceso reversible? Es un proceso reversible con respecto a un sistema o su ambiente, si el sistema y su ambiente no pueden regresar a sus respectivos estados iniciales invirtiendo la dirección del mismo. ¿Ok? No, pero entonces aquí hay un error. Este es un proceso irreversible. El proceso reversible es cuando sí puedo regresar. Okay, ahí hay un error de parte mía, donde dice proceso reversible, no es reversible, sino irreversible. Ejemplo, por ejemplo, un péndulo simple. Esto es un péndulo, ¿verdad? Un péndulo, el parte de acá, de la izquierda, como se logra ver allí, va hacia la derecha, luego regresa, como se ven las líneas punteaditas, hasta acá. Entonces, él partió de una posición inicial, llegó a una posición final, de esa posición final partió y regresó de nuevo a una posición inicial. ¿Ok? Estamos en la página 5. Factores que afectan o causan irreversibilidad de la fricción. Nosotros aquí no vamos a tener fricción, pero en la vida real sí hay fricción. Cuando yo analizo en la vida real una máquina térmica real, sí tengo fricción, porque se pierde presión a través de las tuberías internas que conducen, que transportan el fluido de trabajo debido a la rugosidad del material. Incluso si las tuberías son plásticas, que no vamos a utilizar tubería plástica porque no son muy buenas para el calor, se pueden incluso deformar permanentemente y pueden generar altas concentraciones de esfuerzo. Entonces allí, a pesar de que es plástico, tenemos
tenemos fricción. Menos fricción que una tubería de acero al carbono, o de acero galvanizado, o de acero inoxidable, sí, pero siempre tenemos fricción. En todas las tuberías hay fricción, en todos los procesos hay fricción. Pero si vamos a partir de un proceso que sea ideal, entonces no debería tener fricción. Por eso es que se dice aquí que son los factores que afectan o causan irreversibilidades. ¿Okay? La expansión libre de un gas en un sistema émbolo-pistón. Cuando yo hago que un gas se expanda dentro de un sistema émbolo-pistón, como en el sistema émbolo-pistón de un vehículo automotor, entonces ahí ya tengo un factor que me genera irreversibilidad. Transferencia de calor a través de una diferencia finita de temperatura, ¿verdad? La resistencia eléctrica, cuando yo hago circular una corriente eléctrica por una resistencia eléctrica a través de una diferencia de potencial eléctrico, eso no es reversible. Eso me genera irreversibilidades en el sistema. Las reacciones químicas, yo después que uno el agua con el azúcar para poderlo llevar y de obtener agua de azúcar para volver a ir del agua de azúcar al agua más el azúcar, es bastante difícil. Se puede lograr por algunos métodos, ¿no? Pero no voy a llegar exactamente al mismo nivel. ¿Ok? Entonces, estos son factores que afectan la reversibilidad. Máquina térmica, ¿qué es una máquina térmica? Son dispositivos que convierten calor en trabajo. Eso es lo que hace una máquina térmica, ¿verdad? Por ejemplo, un refrigerador, por ejemplo, una máquina de combustión interna de un vehículo automotor, una turbina a gas. Esos son máquinas térmicas, son dispositivos que convierten calor en trabajo, ¿ok? Básicamente, el refrigerador realmente no es una máquina térmica, es una bomba de calor. ¿Por qué? Porque es al revés, convierten trabajo en calor. Estos son convierten calor en trabajo, lo contrario. Siempre la máquina térmica tiene su homólogo inverso, le digo yo, ¿no? Que son los congeladores, los refrigeradores o bombas de calor, por eso se le llama bomba de calor. Por experiencia propia, se sabe que el trabajo se puede convertir en calor. Por ejemplo, si tenemos un recipiente cilíndrico y dentro del mismo colocamos un eje que puede rotar, si dentro de dicho recipiente colocamos agua y hacemos que el eje rote, ese trabajo se puede convertir completamente en calor. Pero si por el contrario tenemos el mismo recipiente con agua, por ejemplo, y le transferimos calor, es imposible que el eje rote. Aquí tenemos la experiencia. ¿Ves? Esto es posible. Yo roto, yo licúo y eso me produce calor. Pero si yo le quiero transferir calor a la sustancia que tengo aquí adentro, por ejemplo al agua que dice agua, por supuesto esto no va a rotar. Esto es posible, más esto es imposible. Con trabajo yo puedo producir calor, con calor yo no puedo producir trabajo. ¿Ok? Es por la razón anterior que se inventan las máquinas térmicas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque las máquinas térmicas, como esto realmente no se puede hacer, vino el señor Sadi Carnot, un ingeniero francés muy reconocido, y dijo, ¿y cómo hago yo? ¿Qué tendría que hacer yo para poder transformar el calor en trabajo? Y fue cuando inventó las famosas máquinas térmicas. O sea, eso obedecía a una necesidad que tenía ese señor en un momento determinado. ¿Ok? Aquí está el esquema de una máquina térmica. Siempre voy a tener una fuente de alta temperatura o un reservorio de alta temperatura, una temperatura TH. Y ese H es de high del inglés. Temperature high, temperatura alta o alta temperatura. Y QH es heat high, alto calor. O sea, calor de una fuente de alta. Entonces entra por aquí calor, sale por aquí trabajo neto que se genera en esta máquina térmica y esa máquina térmica expulsa calor a un reservorio o sumidero, le llaman mucho, de baja temperatura que está a una temperatura TL. Esa L es de low, L-O-W del inglés. El inglés mío es un poquito malo, pero sí me defiendo, ¿ok? De ahí es donde viene esa nomenclatura. Q high y Q low. Calor de alta y calor de baja, ¿ok? El refrigerador trabaja al revés, entonces el refrigerador mete por aquí calor, saca calor para arriba y saca calor para abajo. Es decir, entra calor aquí de la fuente de baja, sale calor hacia el refrigerador. Y aquí no sería máquina térmica, sino un refrigerador. Aquí donde dice máquina térmica iría el refrigerador y expulsa calor hacia acá. Por ejemplo, en el congelador de su nevera, en los alimentos que están aquí están a temperature low, a baja temperatura. De a ellos sale calor hacia el refrigerador, ¿verdad? ¿Por qué sale? O sea, mucha gente me dice, profesor, pero ¿por qué sale calor si eso está muy frío, eso está congelado? Ah, porque por dentro de unos serpentines viaja un gas refrigerante que está más frío aún todavía
que los alimentos. Si los alimentos aquí adentro están a 4 grados centígrados, él está a -2 o a 0 grados centígrados. Entonces, ya hay una diferencia de temperatura entre este señor refrigerador y el gas que va por dentro de los serpentines. Ya, entonces ya aquí hay mayor temperatura que acá, y de acuerdo a la segunda ley de la termodinámica, siempre el flujo de calor o la transferencia de calor va a ser de la fuente de alta a la fuente de baja. Pero a pesar de que aquí dice TL, que es baja, es 4 grados, esta es más baja todavía la que tengo en el refrigerador porque es 0 grados. Entonces, por supuesto, ¿para dónde va a coger el calor? Para allá, para el refrigerador, y por eso es que ellos se van a mantener a esta temperatura TL. Luego del refrigerador sale temperatura ¿hacia dónde? Hacia el ambiente. Este sería el ambiente, este sería el refrigerador y este sería el sistema, el gas refrigerante que va por dentro de los serpentines en el refrigerador. Ok, aquí hay una observación. Vamos a ver qué dice esta observación. Las máquinas térmicas pueden diferir considerablemente unas de otras, aunque todas se caracterizan por presentar en su funcionamiento el esquema anterior. Reciben calor de una fuente de alta, lo que acabamos de decir. Pueden haber millones de máquinas térmicas, pero todas en el fondo tienen que hacer lo mismo: agarrar calor de una fuente de alta, transferirlo a la máquina térmica, generar trabajo neto positivo y expeler o desechar calor hacia una fuente de baja temperatura. Eso lo hacen todas las máquinas térmicas, obligatoriamente. Por ejemplo, aquí dice, si reciben calor de una fuente de alta temperatura, que sería, por ejemplo, puede ser la energía solar, hornos de petróleo, reactores nucleares, la energía termonuclear que llaman, etcétera. Convierten parte de ese calor en trabajo, normalmente en la forma de un eje de rotación. Normalmente esos trabajos que se generan van a ser trabajos rotativos, ¿ok? Y libera el calor de desecho remanente en un sumidero, ¿verdad?, de baja temperatura, que puede ser la atmósfera, un río, un lago, un mar, etcétera, etcétera. ¿Por qué, por ejemplo, en la planta Ramón Laguna, la fuente de baja temperatura es el lago de Maracaibo? ¿Por qué? Porque el reservorio tiene que ser algo que más o menos mantenga constante su temperatura para que el TL sea constante. ¿Ok? Si yo tengo variaciones en el TL, la máquina térmica no va a tener siempre la misma eficiencia. Y yo no puedo estar trabajando con un equipo que me tenga ahorita mucha eficiencia y más tarde me tenga más eficiencia y más tarde me tenga poquita eficiencia. No, yo tengo que crear un aparato que siempre me dé la misma eficiencia para las mismas condiciones de operación. Ok, libera calor y funciona en un ciclo. Ellas funcionan en un ciclo. Ok, por ejemplo, que este es un ciclo, ¿ves? Esto que está aquí. Inicial, dio la vuelta por aquí y volvió a llegar y volvió a llegar y volvió a llegar y ahí está dando vuelta. Ese es un ciclo. Comienza aquí, vuelve a llegar, comienza aquí, camina por aquí, por eso es que estas flechitas están así y llega aquí. Observación: las máquinas térmicas y otros dispositivos cíclicos suelen incluir un fluido y desde que el calor se transfiere mientras se somete a un ciclo. Este fluido recibe el nombre de fluido de trabajo. Claro, todas las máquinas térmicas van a tener un fluido de trabajo, que puede ser agua, que puede ser un gas refrigerante como el Freon 12, el Freon 11, el Purón 410, el 134, que el profesor hizo un ejercicio del 134. El 134 es el gas refrigerante que utilizan normalmente las neveras y los carros, los vehículos automotores. ¿Okay? Observación: en la práctica, los sistemas que más se asemejan a las máquinas térmicas son las plantas de energía de vapor. Claro, aquí tenemos una planta de energía de vapor, ¿ves? Aquí tenemos, esto es una caldera. ¿Qué es una caldera? A las calderas normalmente se les llama generadores de vapor, porque ¿cuál es el objetivo de una caldera? Generar vapor. El vapor que ellas generan, eso es lo que se busca con una caldera, que generen vapor a alta temperatura y a alta presión. Normalmente las calderas pueden generar vapor hasta máximo, hasta sobrecalentado o saturado. Ya eso es entrar en otro esquema. Lo que pasa es que ustedes lo que ustedes les dan en generación de potencia, me lo dan a mí en la Universidad del Zulia en termodinámica 2. Yo tenía una materia que se llamaba generación de potencia, que sí era una materia de generación de potencia, que entrábamos a analizar, pero a profundidad esto, ¿ves? Lo que es la caldera, lo que es la turbina, los tipos de condensadores. Esto que está aquí es un condensador. No le coloqué la palabra, pero esto es un condensador. Y las bombas de alimentación, que son estas que están aquí. Por ejemplo, las calderas pueden ser acotubulares y pirotubulares. Cuando sale el vapor cuando de ellas sale vapor saturado, se denominan acotubulares. Cuando sale sobrecalentado, es pirotubulares. ¿Ok? Entonces, en la caldera yo le hago una transferencia de calor a ese fluido de trabajo a través de unos humos extremadamente calientes en un horno
¿verdad? Que normalmente nosotros no hablamos del horno de la caldera, sino del hogar de la caldera. O sea, el hogar de la caldera es el horno donde se genera o donde se realiza un proceso de combustión, ¿verdad? Y el calor, el alto calor, el alto nivel energético que ahí se genera, se le transfiere al agua que está pasando por aquí a través de unos tubos. ¿Por qué se pasa a través de uno? No es un tubo recto, es un tubo, un serpentín, va y viene, va y viene. ¿Por qué? Primero, para que haya mayor área de transferencia de calor. Cuando ustedes, bueno, ustedes debieron haber visto transferencia de calor. En transferencia de calor se aprende que entre mayor área de contacto tenga yo entre el fluido del trabajo y la fuente que le está transfiriendo calor a él a través de la superficie externa del tubo, entre mayor tubo tenga, mayor cantidad de tubo, mayor diámetro de tubo tenga, mayor área de transferencia tengo y por lo tanto tengo mayor nivel de transferencia de calor. Y luego el agua no sale, no pasa de un solo trancazo, que va a subir de, vamos a decir, que vaya a pasar directamente de manera recta de aquí para acá, porque no le va, si entra por aquí y de manera recta sale por aquí, primero no le da tiempo. Cuando aquí empieza a calentarse, cuando ya sale de aquí, ya no sale a mucha temperatura. Entonces va a llegar a la turbina a muy baja temperatura. Puede llegar incluso a la turbina como líquido saturado. ¿Y qué va a ocasionar en la turbina? Corrosión. ¿Por qué? Porque ese vapor saturado a lo que se expande en la turbina me va a generar humedad interna en la turbina y me la va a corroer. Entonces yo tengo que, estos lacitos que se ven así es como realmente se presentan las calderas. Significa que aquí adentro tengo serpentines que van y vienen, como los serpentines que usted ve detrás de la nevera, como los serpentines que usted ve en una unidad de aire acondicionado, llámese evaporador o condensador. El evaporador es la consola por donde sale el aire y la condensadora es la que está fuera del cuarto o habitación o de la sala, depende de donde lo tenga. Entonces aquí yo tengo que gastar plata. Esto es una inversión. Porque yo para generar esto necesito combustible y el combustible es caro. Por eso es que, por ejemplo, la corriente eléctrica en los países europeos y en Estados Unidos es sumamente costosa. ¿Por qué? Porque ellos no tienen petróleo. Ellos tienen que comprar petróleo. Y esto les sale sumamente caro, extremadamente caro, porque la mano de obra es cara, el combustible es caro. Entonces esto cuesta mucho dinero. Ellos cuidan mucho esto. Este calor que ellos generan aquí en el lugar de la caldera, tratan de que se invierta la mayor cantidad posible aquí, de la manera más eficiente. Por eso es que las calderas normalmente tienen lo que se conoce como el economizador de la caldera. ¿Por qué se le llama economizador? Porque es un dispositivo, ¿verdad?, que aprovecha ya el último vapor, el último humo, perdón, porque por aquí en la caldera yo tengo el hogar y arriba del hogar tengo que tener una chimenea para poder expulsar esos humos, darle un tiro inducido forzado y tirarlo para la atmósfera. Entonces, ese vapor cuando ya está saliendo por la chimenea, todavía lo utilizo para calentar, mejor dicho, el agua que apenas va entrando aquí en la caldera. Entonces, esto es costosísimo, esto vale dinero, esto vale dólares. Aquí en Venezuela, el servicio de energía eléctrica es demasiado económico, es regalado. Esto aquí, eso es una loquera. O sea, aquí deberían cobrar, claro, el servicio no sirve, ¿no? Muchas veces, la mayoría de las veces es ineficiente y para muestra un botón las penurias que estamos pasando hoy en día. Pero esto es costosísimo. Entonces, esta es mi inversión y mi utilidad es esto, el trabajo que yo voy a tener en la turbina. O sea, invierto aquí para generar aquí. ¿Por qué? Porque esto es trabajo de eje que por sí solo no vale mucho, pero que yo lo llevo a otro equipo que no está aquí porque no es un tema de la materia, que se conoce como dinamo, donde esa alta potencia o alto trabajo por unidad de tiempo que genero aquí, yo lo convierto a través del dinamo en energía eléctrica, que viaja por los cables, como se lo expliqué en un audio que le pasé. ¿Okay? Luego entonces aquí sale el vapor, entra a la turbina, en la turbina se expande, sale aquí, puede salir aquí como vapor saturado o como mezcla y aquí se condensa. Esto es un condensador. Aquí en la caldera la presión es constante, eso se lo voy a decir más adelante. Cada vez que yo tenga un proceso de transferencia de calor acá en Carnot, esto es a presión constante, es decir, que aquí entra a una presión y aquí sale a la misma presión. Lo único que aumenta aquí es la temperatura y para eso está esta señorita aquí, esta bomba. El objetivo de esta bomba es elevar la presión lo más que se pueda para entrarlo aquí a la caldera a alta presión y la caldera se encarga de aumentarle la temperatura. Entonces cuando llega aquí a la turbina está no solamente a alta temperatura, sino también a alta presión. Y ocurrió por supuesto un cambio de estado porque una de las propiedades primitivas cambió.
la presión aquí y la presión aquí es la misma, pero la temperatura aquí y la temperatura aquí no es la misma, son diferentes. Y acordémonos que la presión y la temperatura son propiedades primitivas, por lo tanto aquí hubo un cambio de estado, hubo un proceso, porque hubo un cambio de estado. Cuando entro aquí a la turbina, entonces aquí entra a alta presión y alta temperatura, y aquí sale a baja temperatura y a baja presión. O sea, cambiaron las dos propiedades primitivas principales, que son presión y temperatura. Cuando entra aquí en el condensador, entonces entra a baja presión. Por eso es que aquí hay un nivel de presión y aquí hay otro nivel de presión. ¿Ok? Entonces tenemos dos niveles de presión, el que tengo en la caldera y el que tengo en el condensador. Entonces aquí sale a baja presión, y a una temperatura alta, pero que es baja con respecto a la de entrada aquí en la turbina. Cuando pasa por el condensador, la presión se mantiene constante, no hay combinación entre el vapor, la sustancia que viene de la turbina y esta que está entrando aquí. Esto que está entrando aquí está saliendo, que está entrando por arriba, está saliendo, esto es un serpentín de enfriamiento. Este es agua que está entrando del río o del lago o del océano, de donde sea, ¿verdad? Y está enfriando, este señor lo está condensando, lo está pasando. Acuérdense que condensación es el paso de vapor a líquido, lo está pasando de vapor a líquido. Cuando sale aquí, sale como líquido saturado. ¿Por qué? Porque la bomba no puede bombear mezcla. La bomba tiene que bombear mínimo líquido saturado. Puede bombear, aquí puede entrar, aquí a la entrada de la bomba puede ser líquido saturado o líquido comprimido. Sin embargo, para el ciclo de Carnot, aquí a la entrada es líquido saturado, perdón. Aquí es líquido saturado, aquí en la entrada. ¿Okay? Y ella, ¿qué es lo que hace? Sube la presión y vuelve a repetirse el ciclo. Entonces este es el ciclo de Carnot. Y este es un ciclo de Carnot y es un ciclo de una planta de generación de vapor, de potencia con vapor, por ejemplo, como la Ramón Laguna aquí en Maracaibo. ¿Okay? Aquí tenemos toda la nomenclatura. QH es el calor suministrado por el fluido de trabajo por la fuente de alta. El QL es el calor suministrado desde el fluido del trabajo hacia el ambiente. Este es el trabajo que sale, este es el trabajo que entra. Este es el trabajo que sale ¿en dónde? En la turbina. La turbina, otra cosa que se me olvidó decirle aquí, en la realidad es así. El trabajo que se utiliza aquí, que es alto trabajo, una parte de ese trabajo se ponen aquí unas cajas reductoras. Se hace una derivación para metérselo a la bomba. De tal manera que una pequeñísima fracción de potencia que genero aquí en la turbina la utilizo para mover la bomba. Y así me estoy ahorrando el costo de energía, perdón, discúlpeme, para la bomba. ¿Ok? Por ejemplo, si aquí yo genero 400 megavatios, aquí lo que puedo utilizar es 0.1 megavatios. Si aquí yo genero 3000 megavatios, aquí puedo utilizar 5 megavatios. Es muy pequeñísimo, esto es muy pequeñísimo. Quiere decir que de toda esta potencia o trabajo por unidad de tiempo que yo genero aquí, una muy pequeñita porción la utilizo para esto. Lo que pasa es que todo esto aquí es esquemático. ¿Ok? Ok. Entonces, el trabajo neto, ¿cómo lo vamos a definir? Como el trabajo de salida, o sea, el trabajo que se me genera en la turbina menos el trabajo que me consume la bomba. Y este sería el trabajo neto. En los exámenes suelen colocar qué trabajo se genera en el ciclo y la gente cree que es este. No, este no es. El que se genera en el ciclo es el que sale de la turbina aquí, este. Y el neto, si es la diferencia entre ese que sale de la turbina menos el que consume la bomba, que es este que está aquí. Se puede demostrar termodinámicamente, de acuerdo a la primera ley de la termodinámica, el trabajo neto también se va a definir como el calor de la fuente de alta menos el calor de la fuente de baja. Y eso me daría el trabajo neto. La eficiencia térmica, lo que yo le dije, la eficiencia térmica la vamos a reconocer como la utilidad, o sea, el beneficio que yo obtengo sobre la inversión. ¿Cuál es la utilidad? Mi trabajo neto, que es calor de alta menos calor de baja sobre calor de alta. Como esto es un común denominador, si yo divido QH sobre QH, eso me da 1. Y si yo divido QL sobre QH, me queda esto que está aquí. Esta es la eficiencia. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo de aplicación. ¿Ok? Voy a hacer lo siguiente, le voy a dar este ejemplo de aplicación que ya es la página 12 y cortamos, ¿verdad? Para hacerle otro video porque se va a hacer muy cansón. Ya llevamos 35 minutos en el video. ¿Ok? Vamos a ver ese ejemplo de aplicación. El ejemplo 1, el ejercicio 1. ¿Ok? Ese no es un ejercicio del profesor, ese es un ejercicio que yo saqué de otro lado. Dice así. Ejemplos de aplicación. Ejercicio 1. Se transfiere calor a una máquina térmica a una tasa de
80 megavatios. MW es 80 megavatios. O sea, ese es el calor de alta. Ese es el que estoy transfiriendo de una fuente, se está transfiriendo calor, ¿verdad? A una máquina. O sea, le está llegando a la máquina. Por lo tanto, si le está llegando a la máquina, vámonos para arriba, sería este calor que está aquí arriba. Este que está aquí, este es el calor, ¿ves? El que tenemos aquí en la página 7. Por eso es que yo me tardo también en preparar esto, porque a mí me gusta es así, porque así le queda a usted el video, le queda, mira, aquí, así, esto es mejor que la clase que usted le están dando allá. Porque esto lo puede oír y reoír usted miles de veces y cualquier duda me puede volver a preguntar. ¿Ok? Entonces, se transfiere calor a una máquina térmica a una tasa de 80 megavatios. Si la tasa de liberación de calor de desecho a un río cercano es de 50 megavatios, eso significa de desecho es que lo estoy botando. Eso es el que me duele. Ay, Dios mío. Estoy perdiendo 50 megavatios. Ay, Dios mío, de esos 80 que me costó una millonada, tengo que, por eso es que la eficiencia térmica de las máquinas térmicas es baja, suele ser baja. Por eso es que hoy en día prácticamente, a menos que sean planticas muy viejas que han conservado, etcétera, etcétera, hoy en día preferimos trabajar con plantas que trabajen con turbinas a gas, con el ciclo de Clapeyron, que este tipo de plantas. ¿Por qué? Porque las eficiencias son muy pequeñas. Claro, esto es un ejercicio teórico, pues fíjese, incluso aquí nos dio la eficiencia 37.5, eso es muy bajo. Eso significa que por cada 100 dólares que yo invertí, yo estoy aprovechando 37 dólares, imagínense. ¿Qué tiene que hacer entonces el que genera energía eléctrica? Cobrar eso caro para poder recuperar esos 60 y pico, 63 puntos, 64 puntos y algo dólares que está dejando de ganar. ¿Ok? Sigamos adelante. Si la tasa de liberación de calor de desecho a un río cercano es de 50 megavatios, de 50 vatios, bueno, aquí hay un error. Aquí no es 50 vatios, aquí es 50 megavatios. Aquí me equivoqué yo. Determine la salida de potencia neta y la eficiencia térmica para esta máquina. Aquí tenemos, no, acostúmbrese a hacer en el examen el esquema. Él no utiliza las bolitas, él utiliza, como lo vamos a ver, pone aquí una rayita para acá, y hace aquí como especie de un trapecio. Y aquí abajo también. ¿Ok? Entonces aquí se ve gráficamente. ¿Por qué? Porque así eso me da, vamos a decir así, una mejor idea de lo que está ocurriendo. Aquí tengo la fuente de alto calor, que son 80 megavatios. ¿Por qué lleva un punto? Porque es potencia. Porque sí es potencia. Acuérdense que el calor y el trabajo se miden en las mismas unidades. ¿Por qué? Porque el trabajo, el calor es una forma de energía. Y el trabajo del teorema del trabajo y de la energía dice que todas las energías se tienen que medir en unidades de potencia o en unidades de trabajo por unidad de tiempo. La potencia es el mismo trabajo pero por unidad de tiempo. Entonces, esto tiene que llevar un puntico arriba para decir Q punto, que significa que esto es por unidad de tiempo. Estos son kilojoules, significa megavatios, significa joules por segundo. Aquí hay 80 por 10 esto sería a la 6, 80 millones de julios o de joules por segundo, ¿ok? ¿Cuál es el trabajo neto que está saliendo de aquí? Esa es la pregunta. ¿Y cuál es la eficiencia? Y si se sabe que el calor de desecho es de 50 megavatios. Entonces, ¿cuál es la fórmula? La fórmula de la eficiencia térmica es trabajo neto que sale sobre Q punto de trabajo que entra, o puedo utilizar esta ecuación, o puedo utilizar esto, o puedo utilizar esta. Vamos a ver, ¿qué pasa? ¿Por qué no utilizo esta? Porque no me están pidiendo, no me están dando, aquí no podría trabajar porque solamente tendría una variable y desconocería estas dos variables. Entonces me tengo que ir a la otra ecuación. Acuérdense que yo por aquí le puse las dos ecuaciones, ¿ves? Esta que está aquí, o esta que está aquí. Yo puedo trabajar con esta o con esta. Con esta no, porque no conozco el trabajo. Solamente conozco esto, tengo dos variables. Y cuando yo tengo una ecuación con dos variables, esa ecuación no se puede resolver. Eso tendría miles de millones, infinitas soluciones. Y yo no le puedo decir a una persona, mira, yo te tengo infinitas soluciones para el problema tuyo. Me mandan a matar. Dios me proteja. ¿Ok? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Irme a esta. ¿Por qué? Porque ¿qué ocurre, sucede y acontece? Que los dos calores, el que se está transfiriendo de la fuente de alta y el calor de desecho, sí los tengo. Lo sustituyo acá y me da en forma decimal y en forma porcentual esto que está aquí. ¿Cómo calculo el trabajo neto? Pues muy sencillo, resto estos dos. Un ejercicio bastante sencillo. Aquí está. ¿Ok? Vámonos ahora, discúlpeme que estoy un poquito fañoso, al ejercicio 2. Un motor de automóvil con una salida de potencia de 65 HP
Es decir, tengo un carro que me está generando 65 HP, tiene una eficiencia térmica del 24%, ahí está, ¿ves? La eficiencia es muy baja. Determine la tasa de consumo de combustible de este automóvil. Él no les colocó ejercicios de este tipo, pero yo se lo hice por si las moscas, porque él a veces coloca ejercicios que se las traen. Determine la tasa de consumo de combustible de este automóvil si el combustible tiene un poder calorífico. El poder calorífico, ¿qué es? Es una propiedad del fluido. Todos los combustibles, gasolina, diésel, full oil, jet A1, bla, 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 infinitos, carbón, bla, 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 propano, isobutano, normal butano, gasolina natural pentadizada, etcétera, etcétera. Todos esos fluidos de trabajo tienen un poder calorífico. En este caso me están diciendo que el poder calorífico es de 19.000 BTU por libra masa. ¿Qué significa? Que cada vez que yo utilizo una libra masa de este combustible, que no sé cuál es, pero me están dando la información, yo voy a generar 19.000 BTU libra masa por 19.000 BTU, perdón, por cada libra masa que yo queme de ese combustible. Es decir, 19.000 BTU de energía se liberan por cada libra masa de combustible quemado. Ahí se lo estoy colocando. En el ejercicio de donde lo tome no dice eso, yo lo coloqué para que usted sepa de lo que estamos hablando. Entonces aquí tengo la cámara de combustión del automóvil donde voy a generar ese calor de alta, aquí tengo el motor del automóvil, aquí está el trabajo neto de salida, ¿verdad? Aquí tengo la eficiencia, en este caso me están dando la eficiencia del automóvil. ¿Y qué me están mandando a calcular? Determine la tasa de consumo de combustible. Ajá, me mandan a decir cuánto va a consumir qué cantidad de combustible va a consumir ese automóvil, ¿verdad? Y no me están dando el calor de desecho, solamente me están dando el trabajo neto, ¿verdad? Y la eficiencia y un poder calorífico, ¿ok? Si me dan la eficiencia, ¿verdad? Y tengo el trabajo neto, tengo la eficiencia, esta eficiencia yo la conozco, vale 24%, tengo el trabajo neto que vale 65 caballos de fuerza, yo puedo calcular el calor que me está viniendo desde la cámara de combustión interna de ese carro hasta el motor del carro, que está dentro, esto no es que está separado, esto es esquemático, todo esto está dentro de un mismo sitio. Todo esto, la cámara de combustión, el motor, todo eso está en el motor del carro, ¿ok? Entonces yo puedo conseguir ¿qué cosa? Conozco esto, puedo conseguir Q.H, Q.H por esta ecuación. ¿Cuánto es el trabajo neto? 65 HP. ¿Cuánto es la eficiencia? Aquí está en forma decimal. No podemos trabajar en forma decimal, sino en forma porcentual, sino que tenemos que trabajar en forma decimal. Quise decir que esto está aquí en forma porcentual. Normalmente las eficiencias se dan así. Hay que llevarlas a forma decimal cuando voy a hacer cálculos. Por eso es que aquí aparece 0.24, porque divido esto entre 100 y me da esto. Y si yo divido esto entre esto, entonces, ¿qué calor le tengo que estar transfiriendo de aquí para generar estos 65 HP? 270.83 HP. Un HP equivale a 2.545 BTU por hora. ¿Ok? Entonces, yo puedo transformar estos HP en BTU por hora. ¿Y por qué voy a transformar los HP en BTU por hora? Porque el poder calorífico viene dado en BTU por libra masa. Entonces, yo tengo que tener ese calor no en HP, sino en BTU. Como hice, multipliqué por el factor 2.545 BTU hora por cada HP, se van HP con HP y esto me va a quedar en BTU por hora, que son estos que están aquí. El Q.H van a ser 689.262 BTU por hora, por lo tanto, teniendo el poder calorífico que son 19.000, entonces yo con esta ecuación puedo calcular el consumo, lo que te están pidiendo acá, que dice determine la tasa de consumo de combustible. Es decir, la tasa de consumo de combustible se obtiene dividiendo el calor de alta entre el poder calorífico. Divido 689.000, que es esto que está aquí, 262 BTU sobre hora, entre el poder calorífico, que son 19.000 BTU por libra masa. Se van BTU con BTU, esta libra masa pasa para arriba y la hora queda abajo. Por lo tanto, ¿cuál es el consumo de ese vehículo para que con esa eficiencia del 24% me genere una salida de potencia aquí en el eje del motor de 65 HP? Tienen que consumirse 36.28 libras masa por hora. ¿Ok? Bueno, vamos a cerrar aquí. Ya llevamos 44 minutos. Vamos a cortar aquí. Y esto le paso este video. Y entonces quedamos en la página 13, prácticamente a la mitad. Y con la otra mitad, dos videos más terminamos la clase.